que nosotros cuando pensamos las cosas, como en esencia, tenemos que cumplir con la virtud, con el bien. Todos tendemos al bien, pero como nos falta experiencia y nos falta razonamiento, por eso acá yo puse la sin razón y la razón, ¿no? Es decir, bueno, a mí me fue mal, hice las cosas mal, pero yo aplico el razonamiento, me veo tal cual soy, puedo salir de la situación. Me veo que obré mal, que fui hiriente cuando no lo tenía que ser, por orgullo, que tengo que decir las cosas, pero las tengo que decir en el momento apropiado, porque también disfrazar las cosas está mal, ¿cierto? Disfrazar las cosas, hacer pasar las cosas malas por buenas, también hay un defecto. Entonces, lograr el equilibrio es continuo, porque nosotros tenemos movimiento continuo en el alma, movimiento continuo en el pensar y en el sentir, y la voluntad se alinea según el razonamiento. Según lo que yo razono, alineo mi voluntad hacia el bien cuando me veo tal cual soy. Si no me veo con un lente de aumento, y puede ser que me vea o muy buena o muy mala, que tampoco me sirve. Yo tengo que encontrar desde dónde tengo que partir. ¿Desde dónde tengo que partir? El sufrimiento que ahorra vernos de esta manera, yo 1000 vivencias le podría dar de cosas que no sufro, que no sufrí, porque mi familia cada uno hizo lo que quiso, y yo, como estaba trabajando en mí, se lo pude respetar. Pero si yo no hubiera trabajado en mí, no se lo hubiera podido respetar. Quisieran lo que quisieran, porque igual van a hacer lo que quieren. Es así. Es así, como cuando uno se para y dice, casi siempre es otro que nos llama la atención, no dejar, porque igual va a hacer lo que quiere. Entonces, aflojar un poco la cuerda. Por supuesto que los límites hay que ponerlos según las edades, pero no se sufre en ese sentido de querer que una persona logre algo para lo que no está capacitado, o para lo que tiene un límite que muchas veces se lo pone el propio físico, ¿no? El propio físico le pone un límite, porque se nace muchas veces con un límite cognoscitivo que hace que no seas el mejor bailarín, el mejor músico, ¿no? Mejor en la computadora, porque vas a tener un límite que es el de tus propias capacidades, que muchas veces está bien puesto, porque se tiene que desarrollar en otro sentido, y no en ese. No es perjudicial. Sí, a veces es perjudicial. Porque a veces el conflicto en la familia aparte, no siempre es entre las parejas, sino tal vez lo que un integrante de la familia ve, lo que hay afuera, y después quiere para sí mismo lo que envidia del otro. Entonces llega a la casa y pretende que los integrantes de la casa o el integrante de la casa le dé lo mismo que envidia de lo que ve afuera. Y es totalmente distinto la situación. Entonces se enoja, reprocha, le indica lo que el otro tiene y él está sufriendo, entonces hacen un conflicto, ¿no? Y si uno de los dos, el que liga los sopapos, no está muy atento, es problema ya de pelea. Entonces a veces los conflictos no son entre sí, sino de lo que el que viene de afuera ve cosas que desea y en la casa no están. Pero como no entiende o no quiere entender de que hay cierto límite, se enoja, y se enoja no con él, que es el que está envidiando, sino con el otro que no le da lo que pretende. Entonces ese es un problema también que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque a veces se puede recibir ciertos sopapos y uno sabe de dónde vienen. Bueno, el conflicto viene de afuera, ¿no? Y hay casos, por ejemplo, si es de dinero, bueno, hay familias que tenemos hasta cierto límite. Bueno, no podemos pretender que uno que sea de la clase media pueda tener lo mismo que uno de clase alta. Bueno, pero la envidia está, y ese es un problema también que hay que ir midiéndolo.
Bueno, mi pregunta es cuando, o sea, te envidian, vos convivís con gente celosa o envidiosa y te celan a vos. ¿Qué actitud tiene que tener el individuo, que en este caso sería la víctima, del celoso o el envidioso? ¿Cómo tendría que reaccionar ahí o comportarse? Lo primero que hay que medir es las dependencias que yo tengo con esa persona. Porque si yo tengo dependencia, yo no le puedo poner un límite en alguna manera. Es decir, no contestarle cuando me está agrediendo, contestarle con cierta libertad, porque si no el otro me está condicionando, porque yo no le puedo decir dónde estuve, dónde no estuve, porque sé que se va a enojar. Entonces, para eso, lo primero que hay que trabajar son en las dependencias. Bueno, ¿qué dependencia yo tengo con esta persona? Afectiva, económica, de compartir, de equilibrio. Bueno, yo hago esto y vos haces aquello. Bueno, si yo te trato de una manera determinada, vos ya no vas a querer cumplir con lo que tu rol implica que tengas que cumplir. Entonces, eso es lo primero que hay que examinar, las dependencias. Tenemos de todos tipos, pero el celoso es muy astuto para crear dependencias en la otra persona. Muy astuto, terriblemente astuto, ¿no? Lo va envolviendo de tal manera que lo va aislando de los amigos, de las compañías, de alguna manera que el otro ni cuenta se da. Y como recibe un beneficio, ¿no? Como recibe un beneficio, algo que le gusta, por eso yo digo, bueno, para que se emancipe de eso, tiene que ver, bueno, a ver, ¿qué dependencia yo tengo en esta persona? Si se va a enojar, bueno, y cuando vuelva, que esté enojado. Sí, y el gusto de eso, el que es celado siente el gusto. Así, que se cele, pensando de que el otro me quiere, que depende de mí. Por una mala... Se hace un lazo tan fuerte que es difícil. Este es sin razón, ¿eh? Eso es sin razón. Porque hay un placer. Claro. Dentro de la dependencia, una de las dependencias es el placer que siento, de que esté tras mí. Claro. Entonces después yo sufro por otras consecuencias, pero tengo el gusto de que me cede. Y ese es el problema. La importancia que me doy como persona. Claro, yo quisiera quedarme con el placer y que no me sujete. Claro. Y no se puede. Sí, yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, estamos viendo lo que el caso que él ponía de que a veces el conflicto en la familia no viene simplemente de la pareja, sino cuando uno ve algo en otro lado y dice, bueno, yo quiero tener lo mismo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en realidad lo vemos o vemos algo bueno en otro lado, ¿sí? Una virtud en otro lado, que decimos, bueno, la verdad que me gustaría tener esa virtud porque me haría bien a mí mismo y quisiera tenerla donde estoy, en el lugar donde estoy, no quiero buscarla en otro lado, la quiero tener aquí. Sí. Y estamos hablando de una virtud, no de algo que sea un vicio, ¿no es cierto? Palabras. Ahí no hay que ponerle... Entonces, ¿qué hacemos cuando uno va a sufrir igualmente, creo yo, porque en la búsqueda de que el otro acepte y trate de darme esa virtud que tal que yo estoy buscando y necesito y me hace bien, también voy a sufrir, por más que estoy buscando una virtud, digamos. ¿Se entiende? Sí, se entiende. La virtud es de nosotros. El otro la recibe si quiere, porque muchas veces algo que es virtuoso para nosotros, al otro no le conviene. A ver, no cuando se la doy, sino cuando ya espero que el otro me dé a mí, eso es lo que... Ahora, la otra cuestión. La virtud, que es un bien que nosotros tenemos y tendemos naturalmente a adquirirlo, también hay que ver cuál es mi base para obtener esa virtud. Porque puede ser que yo tenga que desarrollar la prudencia, que les parecerá, ay, qué palabra rara, sin embargo, muchos problemas económicos en la familia son nada más que por falta de prudencia. Porque se gasta sin tener en cuenta el sueldo, sin tener en cuenta que alguien se puede enfermar, falta prudencia, ¿no es cierto? Entonces, yo la prudencia puede ser que la tenga en algún grado, como puede ser que esté en 2, 3 de prudencia, no en 6, 7 de prudencia. Entonces ahí cada persona de la familia tiene que ver en qué grado es prudente, en qué grado tiene adquirida esa virtud. Entonces tendrá que desarrollarse desde donde es él. Por ejemplo, puede ser que haya otro que tenga la virtud del valor, ¿no? Que sea emprendedor, que sea esas personas que tienen el valor de arriesgar.
sin caer en el bien como virtud. Por ejemplo, hoy decía Raquel que la salud y la familia era, para Aristóteles, era un adorno, ¿no es cierto? Hay personas que no arriesgan porque piensan que pierden la salud en eso, ¿cierto? Y si no, bueno, nadie sería bombero, por ejemplo, porque si arriesga la salud. O yo personalmente no haría ciertas cosas porque me puedo enfermar. Y bueno, me tengo que enfermar, pero tengo que hacer esto. Tengo que hacerlo. Porque si no, no puedo hacer lo que tengo que hacer. Entonces me arriesgo. A veces arriesgo más, a veces arriesgo menos. Tengo una consecuencia, pero no puedo estar midiendo de no enfermarme. Porque hay profesiones, el profesional de la salud, el médico, el psicólogo, el bombero, bienes sociales, el policía, que arriesga el bien físico. Entonces no puede estar midiendo, porque ahí entraría lo que dijo Raquel, que es un adorno. No es el fin último, porque el fin último para mí es otro, no es ese. O la familia también puede ser un adorno, porque muchas veces para ubicarse en la virtud hay que perder algo. Eso, algo se pierde por aclarar una situación. Algo se pierde. Entonces, la virtud difícilmente las tenemos en cero. Siempre algo tenemos desarrollado. De la prudencia, de la templanza, ¿no? Gente que es templada, que los vicios no los sacan fácilmente, como puede ser el vicio de comer en demasía, de hacer ejercicio en demasía, del alcohol, del cigarrillo, o fácilmente se los puede encaminar porque tiene un grado de templanza. Y hay otros que ese grado de templanza está en 1, en 2. Y bueno, tendrá que desarrollarse más en eso. ¿Cómo se desarrolla la virtud? Creando nuevos hábitos, contrarios a lo del vicio. La persona que es celosa tendrá que primero corregir hábitos de pensamiento. Primero, no estar vigilando, por ejemplo. Hay pensamientos que cuando los empiezan a desmenuzar se dan cuenta que son de vigilancia. Estoy vigilando al otro. Bueno, esos hay que sacarlos directamente del pensamiento. No se los puede tener, porque es alimentar el vicio. O pensamientos de duda. Eso lleva a su vez a la agresividad. Lleva a la agresividad. Cuando una persona celosa siente que no puede controlar a su pareja o a su hijo o a su hija, ¿en qué cae? Y si no está haciendo nada por él, en un arrebato de ira. Okay. Si me descontrolé, ¿no? Entonces está bien visto a veces que el hombre le pegue a la mujer o que la castigue. En ciertas sociedades está bien visto y en la nuestra se está trabajando. Se está trabajando. ¿Cómo se trabaja el grado de inconsciente? Porque digamos que a nivel ser humano tenemos más inconsciente que consciente. Claro, sí, es así. ¿Y cómo hago para trasladar eso inconsciente a consciente? Claro. La observación de sí mismo es el primer paso, que es lo que nosotros vamos dando en los cursos. Al hacer una autoobservación, considerarme como un objeto para ser observado. ¿Qué conductas tengo? ¿Qué conductas internas tengo en el pensamiento, como decía hoy? ¿Qué tendencias tengo? Y solamente observarme un tiempo, para no engañarme, ¿no? Y igual voy a llegar a un límite de... Exacto, pero a medida que se va despejando una cosa, aparece otra, que está más abajo. Que está, por ejemplo, la ira, el arrebato es muy visible. Yo puedo decir, sí, soy iracunda, cada vez que me enojo rompo un plato, pego un portazo, sí, es visible. Soy agresiva, ¿no? Bueno, es visible. Saco eso, empiezo a poner serenidad, empiezo a trabajar el pensamiento que me provoca la ira y el arrebato, ¿no?
porque la ira y el arrebato no es espontáneo, tiene que haber pensamientos atrás, que lo provocan, que le dan alimento, hasta que llega el estallido. Entonces, una vez que se pudo trabajar sobre eso, va a aparecer otra cosa, que menos grosera que la ira y que el arrebato y que la bronca, menos grosera, una sutileza. Una persona inteligente puede disfrazar mucho más su perversidad. Astuta, más que Sí, astucia. Siempre pensando como... Sí, cómo disimular. Sí. Cómo disimular, cómo que las cosas no caigan tan mal, cómo lograr lo que yo quiero sin que los demás se den cuenta, ¿no? Ahí nos damos cuenta de que tenemos un fin, en realidad, el pensamiento, ¿no? Y que cada cual lo maneja su tendencia. Me quedé pensando en el tema de la sociedad y demás. Lo que decía el señor de que si nos educaran de una forma, pero estos temas, lo que cambia con las sociedades y con los años son los conflictos. Pero en realidad las tendencias y todo este tema, pero Sócrates ya los hablaba hace más de 2500 años. Sí, bueno, pero tuvimos una religión donde nos enseñaban la culpa, media culpa y por mi grandísima culpa. Claro, por eso venimos de les traje un caso de aquella época, fíjense cómo tiene mucho que ver porque evidentemente se mueven las mismas cosas que en la actualidad. Resulta que había dos hermanos que Sócrates descubre, ve que entre ellos había celos y muchas discordias, ¿no? Uno era casi, estaba en las asambleas, ¿no? Ya era casi político, y el otro era su hermano menor que se dedicaba a la vida normal. Entonces él descubre que los dos tienen celos y llama al menor y le pregunta qué es lo que está pasando. Entonces él le dice que el hermano es mayor, que él es tan amable con los demás, que es tan caritativo con todos y demás, sin embargo con él lo único que hacía era fastidiarlo y que nunca le dirigía la palabra, y que sino para molestarlo, ¿no? Y que eso era lo que él veía de su hermano mayor. Entonces Sócrates le dice, un caballo, replicó Sócrates, tira al jinete torpe que trata de cabalgarle. Si encontramos pretextos para quejarnos de un hermano, ¿no será porque no sabemos acomodarnos a su carácter? ¿Y cómo merecería yo este reproche si yo sé respetar a los servicios que se me prestan y a las buenas acciones que se me hacen? En cambio, puedo mostrar benevolencia con hombres que en sus actos y palabras no parecen tener empeños de molestarme. Sócrates le dice, porque le explica, ¿no es cierto? Fíjese este detalle nada más. No se sabe acomodar a su carácter, le dice como hermano. Entonces él, después que le explique, le dice cosas que tendría que hacer, le dice, ¿y si hago lo que dices y no se enmienda? Él le dice, ¿perderías algo demostrando que eres un buen hermano? Le dice, sino que, dice, lo que buscaría es que él se mostrara que es de un mal corazón y digno de ternura. Pero no, le dice, él no se mostrará así, él no hará. Dice, cuando vea que le estás proponiendo una lucha de cortesía, lo primero que va a hacer es devolverte la misma moneda, tratar de ganarte en cortesía. Entonces, acá también había un fin. El fin era que el hermano sea cortés con él. Entonces Sócrates fue a eso, a cuál era el fin de este hermano que buscaba, con ese pensamiento, ¿no? Porque los dos eran buenas personas. No Los dos solo eran por él adeptos mismo, de- por virtud. Exacto, eran Claro. dignos de admiración los dos, porque eran buenos ciudadanos y demás. Pero le dice que no se sabían acomodar y que se iban a devolver las mismas. Y ese con es la un misma error moneda. común en las personas, tratar de hacer cambios o hacer cambios para llevarse bien con la otra Sí. persona. Ajá. Y eso no puede ser así. Yo tengo que hacer los cambios en mí, arriesgándome a que por ahí la otra persona no se acomode Que no diga nada, a claro, mis que no cambios. diga- O que siga como es, o que no valore lo que yo estoy haciendo, o que ni siquiera lo vea, Mm. porque no le interesa ni ver ni valorar los cambios que yo estoy haciendo. Entonces, este es un problema muy también de la psicología, de ciertas teorías que lo único que buscan es acomodar las cosas en la familia para que no haya conflicto, Claro. pero que no van más allá, a la esencia, a ese ser trascendente que cuando deje el cuerpo se va a llevar lo que hizo por él, su virtud. ¿Mm?
lo que trabajó en él por ser mejor, no el trato con los demás, porque el trato con los demás es una cosa de la tierra